Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, según donde estemos ahora. Bueno, le quiero dar la bienvenida al seminario. Eh, Quiero contar brevemente cuáles van a ser las características del mismo, la dinámica, y hacer todo muy breve y presentar cuáles son también los objetivos por el cual organizamos esta actividad. Esta actividad se desarrolla en el marco de la red Iberconceptos, que viene trabajando hace más de 15 años en reunir a investigadores e investigadoras de Iberoamérica en torno a problemáticas vinculadas con la historia conceptual. Dentro de la red Iberconceptos se organizaron algunos grupos. Uno de ellos es el equipo Temporalidad, que es el que organizó esta actividad en particular. Y bueno, el equipo viene trabajando hace casi 10 años. Hemos realizado varias publicaciones, dossiers, también hemos publicado un libro, hemos presentado, bueno, en medio de la pandemia también, y la idea ahora es seguir avanzando con la actividad que teníamos pensada realizar durante la pandemia y que lamentablemente no pudimos seguir haciéndola, ya que, bueno, las reuniones que teníamos planteadas no pudieron desarrollarse. En ese sentido, íbamos a tener una reunión en Bogotá a mediados del 2020, que lamentablemente no pudimos realizar. Tuvimos algunas actividades virtuales y, perdónenme un poco el acartonamiento, pero está saliendo un poco así muy formal todo. Bueno, en realidad estoy muy contento y creo que todos los que formamos parte del equipo estamos muy contentos de poder retomar la actividad, que si bien no es presencial como nos hubiera gustado, al menos permite que incorporemos o retomemos la discusión con alguna cuestión importante, que es que también en este tiempo en el equipo se han incorporado nuevos investigadores e investigadoras con temáticas novedosas, y eso es algo que me parece que es bien interesante me parece que es una de las cosas interesantes del seminario, no solo porque hay una ampliación temporal, eh, que no es solamente sobre el siglo XVIII y XIX, sino también porque el tipo de problemas, el tipo de corpus que se analizan se han ampliado. También otro rasgo de este encuentro y del equipo que se está reconformando ahora es que, y en especial en este seminario, es que no son todos trabajos ya finalizados los que vamos a presentar. Esto es muy importante. En el seminario se van a presentar avances de investigación, algunos papers ya finalizados, proyectos de investigación y también un par de libros que va a ser lo que se va a presentar en la última mesa de mañana. Así que, como verán, la idea es que a partir de este panorama heterogéneo de temas, de problemas y de estados de las investigaciones podamos ir delineando un trabajo colectivo de cara al futuro para seguir produciendo, ya sea dossiers o libros, y ojalá que podamos hacerlo, algún encuentro presencial el año próximo, de ser posible. Bueno, dije ya todo esto, le quiero agradecer la posibilidad de la organización a la institución a la que pertenezco, que es el Instituto Rabiniani. A través del mismo podemos realizar este seminario, y no solo por el Zoom, sino también por la disposición de la gente que trabaja ahí, que contribuyó a la organización, en la realización de flyers, la difusión, etc. Y también este seminario, y con esto termino, que originalmente había sido pensado como un encuentro de los miembros del grupo solamente, nos pareció que podía ser interesante hacerlo abierto a la participación de colegas y estudiantes que estuvieran interesados en estas temáticas. Es por eso que van a ver que la participación en la actividad hay muchas más personas que las estrictamente pertenecientes al grupo, y la idea es que también puedan participar en la discusión, intervenir, preguntar, que no necesariamente sean simples espectadores o audiencia, ¿no? Sino que también puedan participar. Y en ese sentido también los animamos a que, si les interesan estas temáticas, en el futuro se contacten con nosotros si quieren incorporarse al equipo de investigación. Bueno, dicho todo esto, bueno, termino acá. Le paso la palabra a Francisco Ortega, que va a coordinar la primera mesa. Y bueno, espero que tengamos 2 jornadas que van a ser intensas, pero bueno, muy productivas, espero.
y que bueno, que aquellos que por alguna razón no pueden estar conectados todo el tiempo, los invito por lo menos a que estén mañana en la hora final, que vamos a dedicar a hacer un balance del seminario y a pensar las actividades a futuro, ¿no? Porque una de las cuestiones que tiene la realización de eventos en forma virtual es que uno no deja de realizar sus actividades cotidianas, laborales, académicas, familiares, y las posibilidades de conexión son distintas que si uno estuviera en persona. O sea, la desventaja de la virtualidad no es solo la falta de contacto y de una discusión más profunda, sino también la posibilidad de concentrarse. Así que bueno, haremos el esfuerzo para concentrarnos lo máximo posible en estos 2 días y les doy la bienvenida a todos entonces. Muchas gracias. Y Francisco, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias, creo que en nombre de todos los miembros de la red, puedo arrogar esa prerrogativa, en nombre de todos los miembros de la red y del equipo de investigación, de quienes hemos trabajado en este grupo de investigación. Gracias a ti por convocarnos y por movilizar de nuevo la agenda de trabajo que habíamos adelantado de manera muy vigorosa, pero que estaba en mora de ser retomada. En efecto, mi nombre es Francisco Ortega, quiero darle la bienvenida y los buenos días a las buenas tardes a todos, dependiendo de donde estén. Es un gusto acompañarlos y es un gusto, ya lo decía Fabio al principio, cuando nos hablábamos y empezamos a entusiasmar, a decir, ¿cuándo fue la última vez que te viste? ¿No? Entonces, es un gusto poder vernos, poder, así sea por medio virtual, como dice Fabio, y poder compartir un rato y volver a saber en qué andamos y cómo vamos, ¿verdad? La mesa, la primera mesa del Seminario Internacional Política, Temporalidad de Cambio Social en Iberoamérica, siglo XVIII al XXI, tiene 3 integrantes. Tendremos, no sé si Víctor ha llegado, me parece que Víctor todavía no ha llegado, ¿no? Entonces vamos a tener en primer lugar a Miguel Hernández de la Universidad de Guanajuato. En segundo vamos a pasar a Daniel Barragán del Colegio de México y esperamos que Víctor se nos pueda unir para poder tener una mesa completa y hacer una discusión conjunta. Les voy a pedir a los 3 ponentes que por favor se ciñan al tiempo para que de esa manera también podamos tener la posibilidad de conversar. Estos seminarios en realidad son más productivos precisamente en la medida en que tenemos mayor posibilidad de conversar, de intervenir y de abrir un espacio. Entonces, sin mucha más ceremonia, voy a pasarle la palabra a Miguel. Miguel nos acompaña desde la Universidad de perdón, Guanajuato, y el título de su ponencia es ¿Qué es el espíritu del siglo? Un concepto de temporalidad en la lectura de la prensa mexicana sobre las revoluciones de 1848. Miguel, tienes la palabra, bienvenido. Qué gusto verte de nuevo. Muchas gracias, Francisco. Igualmente, pues bastante gusto. Ya nos estábamos saludando. Igualmente quiero agradecer a Fabio por su talante constante para llevar los trabajos de este grupo que ya ha trascendido el tiempo. Y pues mucho gusto en ver a todos ustedes, Maisa, Pablo, hace mucho tiempo que no los veía, pero no tiene tanto tiempo que los he estado leyendo. Muy bien, este es un tema que ya tenía ahí medio abandonado, me interesaba precisamente hace algún tiempo analizar lo que se encuentra en la prensa mexicana de la década de 1840, principalmente 1840-1853, que es el periodo estudiado por Elías Palti, las polémicas sobre el monarquismo en México. Quizás ustedes tengan ahí la referencia. Y realmente lo que se discutió en ese periodo es muy interesante y muchas cosas que uno puede encontrar en la prensa, de aparte de las que ya analizó Palti, que él es sabido el mérito que le encuentra a esa discusión periodística. Dice, los conservadores mexicanos desmontaron los principios del sistema representativo, señalaron sus aporías y lo que políticamente querían era abrir la posibilidad de que existiera una monarquía en México. Muy bien. En ese mismo periodo, en esos mismos 5 años de producción de debates periodísticos muy sobresalientes, se encuentran también algunas discusiones sobre lo que está pasando en Europa. Entonces, mientras tenemos un sector de periódicos liberales que están acusando al recién formado Partido Conservador de Lucas Alamán de que en realidad debajo del membrete conservador lo que tienen es un plan monarquista,
aparecen distintos análisis sobre las revoluciones de 1848, traídas a cuento con respecto a esto que estaba pasando en México. Entonces, los periódicos liberales acusan al Partido Conservador de una inconsistencia en el tiempo, mientras que Europa avanza, así lo veían en ese momento, a dislocar o dejar atrás a las monarquías. En México, ¿qué estaba pasando? Iba en sentido contrario. ¿Cómo es posible que una república recién independizada quisiera establecer una monarquía? En este contexto, pues aparecen muchos conceptos, típicos conceptos de temporalidad, progreso, avance del tiempo, avance civilizatorio, y uno que me llamó la atención por los sentidos, la utilidad, el manejo que se le da es espíritu del siglo, aparte muy evocador de muchas cosas. El espíritu del siglo, no tan frecuente, no aparece con demasiada frecuencia, pero sirve para referirse a cierto estado civilizatorio, a cierto momento del tiempo presente, que tiene que ir en concordancia con los gobiernos. No aparece mucho, pero sí es en este debate que yo estoy siguiendo en particular, sí que es un término clave. No estoy seguro, y esta es una investigación que estoy retomando, que se le pueda pensar como un concepto en el sentido poselequiano, pero pues esa sería parte del trabajo que voy a tratar de continuar. Además de estos debates, o más bien a partir de ellos me puse a buscar algunas referencias, a ver si había algunas definiciones sobre este término, y una que me llamó mucho la atención fue un libro que circuló en México del liberal español, liberal moderado, Francisco Martínez de la Rosa, que se llama precisamente El espíritu del siglo, ¿no? Martínez de la Rosa, doceañista, una persona políticamente muy importante en el trienio liberal y hasta los años 30 en adelante, y luego representante del liberalismo moderado en España. Tiene este libro que circuló en México, ¿no? Uno lo puede ver ahí en las listas de venta, en los avisos de la prensa para venta de libros, y por ahí también uno puede encontrar desde el principio de la década de los 40 algunas reseñas biográficas. Ya que había circulado en México, por ahí me encontré algunas referencias directas a su lectura. Nos vamos a ver de qué se trata el sentido de este término para Francisco Martínez de la Rosa. En términos generales, el espíritu del siglo sería una especie de ánimo, tendencia o actitud, una especie de espíritu positivo que dispone a las sociedades en determinada dirección. En lo largo de la obra, que consta de 3 volúmenes, yo nada más me centré en el primero, que es cuya primera parte es más programática y se refiere ya como la doctrina, es decir, la teoría sobre la cual trata de hacer un análisis de la Revolución Francesa, que ese es el tema principal de los 3 libros en su conjunto. Uno se puede encontrar cosas interesantes. Yo distingo por lo menos 3 variedades, 3 acepciones sobre el sentido de este término. Espíritu del siglo como lo que ha sido determinado por el pensamiento más avanzado y crítico en el tiempo presente. Por otra parte, espíritu del siglo como los avances que reporta la civilización, y este es un término muy importante para Martínez de la Rosa. Vale la pena preguntarse luego a qué se refiere con civilización. Los avances de la civilización o deseo o voluntad general, que termina siendo determinado como una necesidad, concepto, término también muy interesante y que aparece en los debates mexicanos sobre 1848. Entonces, por un lado se refiere como a la parte más granada del pensamiento de una época, pero por otra parte a ciertos tipos de avances civilizatorios que hacen referencia a logros colectivos más generales. Y finalmente, la palabra espíritu pues siempre refiere como un estado de ánimo ante las incertidumbres que impone el tiempo presente, aspecto que ahí me pareció bastante interesante, ¿no? Recuperar siempre esa sensación de incertidumbre, de inseguridad ante las cosas que están pasando, más allá de que a veces los discursos de la época, una lectura preliminar de ellos haría pensar lo contrario. De forma más concreta, aunque yo veo variedad en estas 3 acepciones con las que juega el autor, en algún momento él lo define como carácter general del tiempo presente que se encuentra en las naciones y que es resultado de múltiples causas históricas, que es el propósito que tiene, mostrar cómo el impulso en cuanto a progreso político que reporta la Revolución Francesa no encuentra sus causas en ese episodio. Él frecuentemente está remitiendo a pasados más remotos para mostrar que hay múltiples causalidades
que vienen más de atrás. Segundo aspecto muy importante sobre lo que dice Martínez de la Rosa, el carácter general, ¿no? Que esto sí es algo como que muy koselekiano, algo que encuentra Koselleck en la Ilustración alemana, la concepción de que esto forma parte de un proceso general que abarca todas las naciones. Si bien cada pueblo tiene un aspecto particular, en cuanto va avanzando en la carrera de la civilización y la cultura, para Martínez de la Rosa, esto es resultado de múltiples causas, pero es evidente que existe un influjo general en el que coinciden los pueblos. Cito a Martínez de la Rosa: así es tanto más observable y debe llamar muy poderosamente la atención de los legisladores el observar en gran número de naciones civilizadas una especie de carácter general que constituye y descubre al mismo tiempo el espíritu del siglo. Incluso de las naciones menos adelantadas en la carrera de la civilización y que hallándose más distantes por su aislamiento geográfico, político y religioso del contacto general del espíritu de reforma, no por eso dejaron de experimentar sus efectos. Fin de la cita. Ahí se aprecia entonces esta dimensión del espíritu del siglo como parte del proceso civilizatorio, como un influjo general que puede abarcar a todas las naciones, aunque en otros momentos de la obra se refiere a este término como algo más específico, como el pensamiento crítico, las ideas de avanzada. Las causas del espíritu del siglo y del avance civilizatorio son entonces más antiguas, más generales y más profundas que lo que se reportó en la Revolución Francesa, y se plantea un problema, que eso es lo que él quiere distinguir. Lo deja como una tarea, no lo aborda en el libro porque se centra más en la Revolución Francesa. Esto escrito en 1830, publicado en 1835, y como comenta el mismo autor, después de haber observado las revoluciones y las vivió en Francia de 1830, se pregunta cuál es el carácter peculiar del siglo en que vivimos. Cuestión que él considera que no ha sido abordada de manera suficiente. ¿Cuál es ese carácter peculiar? Él adelanta en su introducción que él, al igual que muchas otras personas, consideran que en ese momento reina un principio constante de inquietud, veleidad y agitación. Ese es el rasgo característico y dominante de este siglo, digamos como síntoma del estado de ánimo en el cual se encuentra. Pero el objetivo, y es una meta política, es a través del conocimiento y la reflexión sobre los fundamentos y sobre lo que realmente manifiesta el espíritu del siglo, es encontrar la manera de armonizarlo con acciones políticas. Es decir, para el autor, el espíritu del siglo puede ir en cierta dirección y con cierto ritmo, pero a veces las políticas y los gobiernos republicanos lo quieren llevar demasiado rápido, ¿no? Postulado muy característico de los sectores conservadores de Europa y luego de América, de Iberoamérica. Se necesita entonces, cito, la necesidad de practicar en las instituciones y las leyes una reforma análoga a los progresos de la civilización. Encontrar unidad de plan y aquel concierto en la ejecución que requiere la construcción de cualquier obra para que sea sólida y duradera. Una cuestión casi de ritmo. En otros términos, dice el autor, cito, la generación actual tiene en sus manos el resolver el problema más importante para la felicidad del linaje humano. ¿Cuáles son los medios de hermanar el orden con la libertad? Orden con libertad, pues postulados ahí típicos de las posturas conservadoras de aquellas épocas. Comento a continuación sobre los debates de 1848, están en México, están básicamente protagonizados por los editorialistas de dos periódicos clásicos, que son los que analizó Palti, el Universal del lado conservador, el Siglo XIX del lado liberal. La polémica viene cuando un tercer periódico, esta polémica en particular, porque pues fue un ciclo de polémicas de por lo menos de 2 años de intensidad y de riqueza muy evidente, que continúan hasta 1853, en particular esta que está conformada por alrededor de 10 artículos que yo he detectado, comienza con una incitación de otro periódico que impugna a los conservadores y les pregunta cómo es posible que ustedes estén defendiendo la opción monárquica, siendo que el siglo y Europa marchan hacia la democracia. A esto, en mediados del año 1849, el Universal responde, cito, creemos que el siglo no marcha hacia la democracia, sino
hacia la libertad de los pueblos, prescindiendo de las formas políticas. Es decir, la libertad y la igualdad podían ser alcanzados perfectamente en un sistema monárquico, y las monarquías europeas se encontraban en avance. Esta cita a continuación es muy interesante, porque describe la concepción de temporalidad del Partido Conservador Mexicano, y esto, bueno, lo desarrollaron en muchas editoriales posteriormente. Esta es la cita: si se fijara bien el sentido de las palabras, no serían tan largas como son las controversias. ¿Qué cosa es progreso? ¿Qué es retroceso? Nosotros entendemos por lo primero la marcha, más o menos lenta, más o menos apresurada, pero siempre constante, de una nación hacia su bienestar. Y como México busca ese bienestar en el principio conservador, a la manera que busca el niño su seguridad en los brazos de su madre o de su nodriza, de aquí es que, según los mismos principios del periódico rival, el progreso no es una cualidad exclusiva de la democracia. Acortando un poquito para no extenderme en el tiempo de la exposición, los dos periódicos contendientes empiezan a deliberar sobre cuál es el verdadero espíritu de la época. Llama la atención que ambos bandos establecen más o menos los mismos parámetros. El espíritu del siglo es una tendencia universal hacia la satisfacción de los intereses y necesidades generales de los pueblos. Es una influencia de la cual, a la larga, ninguna sociedad en el mundo podrá sustraerse. A la larga, pero en el tiempo inmediato pues requiere la toma de decisiones y de acciones. ¿Cómo identificar el espíritu de una época? Para el periódico liberal del siglo XIX, demostrar cuál es el espíritu del siglo, para demostrar cuál es el espíritu del siglo se debía proceder mediante inducciones a partir de la marcha recorrida por el espíritu humano a lo largo de la historia. Este no podía mantenerse detenido. Cito: su actividad lo hace tender constantemente al progreso, que la satisfacción de unas necesidades origina en él otras, que una vez satisfechas producirán otras nuevas y así sucesivamente, a lo cual se irán debiendo alentamientos, adelantamientos y mejoras. Un proceso continuo entonces, y la generación de nuevas necesidades. Como mencionaba, el concepto de necesidad aquí es estratégico. Por su parte, el conservador El Universal respondería a través de estas palabras, cito: para calificar el espíritu de una época no bastan los hechos aislados, es preciso penetrar los deseos y escudriñar bien las necesidades, porque una necesidad grande y general necesariamente ha de producir un deseo grande y general. Este será el espíritu. De lo que se trata entonces es de discernir cuáles son las necesidades justas que reclama cada sociedad, cuáles son las necesidades de los pueblos. Curiosamente, ambos periódicos coinciden en que la necesidad más evidente es la de incrementar el grado de igualdad política y de justicia. El siglo XIX así lo manifiesta: una igualdad política justa y racional, y porque los pueblos no solamente tenían necesidades materiales que satisfacer, sino además exigencias morales. El Universal, digamos que formalmente es un periódico republicano conservador, pero que sí están viendo, y era su objetivo, los términos de discusión para que se considere la posibilidad de otras formas de gobierno, además de la republicana. Aquí argumenta cuestiones interesantes, ¿no? Señala la necesidad de que reconoce la necesidad que tienen las sociedades de entonces de participar en sus respectivos gobiernos y de una forma cada vez más amplia. Pero eso, a la democracia, tal como se está entendiendo en Europa, había una distancia inmensa, decían los editorialistas del siglo XIX. Así, reconociendo que la tendencia del espíritu del siglo era hacia la obtención de mayor libertad e igualdad política, la cuestión entre los participantes del debate era dilucidar cuál entre los principios políticos de la época era el que encarnaba el verdadero espíritu del siglo. Se ofrecían dos opciones, se manejan estos términos durante estos años del debate. Por un lado, principio democrático; por otro lado, principio conservador. Para el siglo XIX era indudable, el principio democrático era el verdadero, el sustento era el contenido, la sustancia del espíritu del siglo, y si aún no lo era, concediendo que el sentido de las luchas en Europa mostraba altibajos y complicaciones,
Si aún no lo era, lo que les quedaba claro es que, cito, la lucha emprendida no tiende a otra cosa que a la conquista de esos principios. Por lo tanto, para ellos se trataba de un hecho real y positivo, o en el menor de los casos, de una tendencia muy clara. A esto respondería el Universal, que en realidad lo que querían los pueblos era conservación de orden con progreso. Era el principio conservador lo que diferencia. Los pueblos en Europa ya habían aprendido mucho de la Revolución Francesa, así como de los episodios de las revoluciones de 1830 y lo que hasta ese momento se había visto entre 48 y 49. El Universal era muy enfático en esto. Ya había sido derrotado para agosto de 1849 el movimiento revolucionario en París, y se alzaba la figura de Luis Napoleón Bonaparte con un programa evidentemente y explícitamente conservador, por lo cual los editorialistas del Universal decían al respecto de estas querellas: resulta pues que en Francia no es el principio democrático el que representa los intereses generales del pueblo, y que el espíritu de aquel pueblo que dio el grito de alarma, que puso en movimiento a todos los demás, que reconoce sus derechos mejor que ninguno, no está declarado por la democracia, porque fiel a su historia, a sus padecimientos y a sus engaños, no ha podido olvidar que mientras ha dominado aquel principio, la sangre ha corrido a torrentes en aquel suelo. Es decir, bueno, algo muy característico de los discursos liberales, conservadores, la idea de que el progreso histórico había tenido, pues sí, un salto muy importante con el ciclo revolucionario de 1789, pero que cayendo en la anarquía y en una extrema violencia, ya se podía considerar a su vez como una etapa histórica superada, para la cual se abría el terreno a una postura política más equilibrada, en la que se hermanaban conservación de la seguridad y el progreso en amplio término. Hasta aquí le voy a dejar, nada más entonces resumiendo, tanto en Martínez de la Rosa como en estos publicistas mexicanos, las palabras claves para entender este sentido del espíritu del siglo son necesidades. ¿Cuáles son las justas necesidades, las evidentes necesidades de las sociedades, cuya demanda tiene que ser satisfecha? Y hacia ahí es donde se dirige, donde marcha este término, el espíritu del siglo, que aunque insisto, no aparece con demasiada frecuencia, termina siendo un término clave en el discurso, porque permite hacer este tipo de análisis tanto sobre la realidad nacional como la internacional en ese momento. Muy bien, hasta aquí le dejo. Me parece que no me excedí tanto el tiempo. Gracias. De acuerdo, Miguel, muchísimas gracias. Y tenemos un poco de tiempo. Vamos a esperar en todo caso que llegue Víctor, sería muy importante, pero vamos bien de tiempo. Así que invito ahora a Daniel Barragán, que está en el Colegio de México. Daniel va a presentar el título de su ponencia, de su presentación, es el momento crítico de la economía política en el primer socialismo, afectos, peonaje y los futuros del trabajo, México siglo XIX. Daniel, bienvenido, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Fabio, por la invitación y por la organización de este seminario. Voy a compartir pantalla para Claro que sí. Hacerlo un poco más. ¿Tienes permiso, creo, verdad? Sí, creo que lo están viendo ya, ¿verdad? Lo estamos viendo, sí. Bueno, como decía, adelantaba Francisco, voy a exponer esta ponencia que he titulado El momento crítico de la economía política, la cuestión social, el primer socialismo, el futuro del trabajo, o también, digamos, como variando un poco también el título, peonaje y afectos y los futuros del trabajo en el siglo XIX. Esta ponencia, bueno, digamos, ese trabajo en curso, que es más un proyecto, se deriva de mi tesis doctoral, donde estoy trabajando justamente la historia conceptual de la economía política en la modernidad hispánica, concretamente en el siglo XVIII y un poco del siglo XIX. Y a partir, digamos, de la indagación en la bibliografía o en la historiografía y en las fuentes, he encontrado que también algunas derivas de la economía política pueden observarse, ahorita lo voy a explicar un poco mejor, ya en el siglo XIX ya entrado.
Para ello quisiera comenzar con, digamos, con una categoría de análisis que, bueno, creo que ya todos conocen, que es la que acuña Gonzalo Capellán en este libro que editó con Javier Fernández, Conceptos Políticos, Tiempo, Historia. Y una de estas, bueno, la categoría que recupero aquí es los momentos conceptuales. Para Capellán de Miguel, esta categoría de análisis nos permite analizar tanto las significaciones que los usuarios, como ya sea instituciones o colectivos, preferirán en determinados espacios y tiempos. Esto, digamos, a partir de Capellán, no tendríamos que pensar que no hay definiciones axiomáticas universales y antes bien todos los conceptos son parte de interacciones estructuradas entre instituciones, colectivos, agentes individuales o, digamos, contextos políticos y coyunturales específicos. ¿Por qué momento crítico, digamos, de la economía política? Si entendemos que cada momento conceptual tiene fronteras cronológicas, digamos, que definen tanto su alcance temporal y espacial, como también los cambios de connotación en los lenguajes y vocabularios, y también, digamos, ciertos rendimientos semánticos, ciertos futuros o ciertas temporalidades que engloban estos conceptos, podríamos encontrar, al menos dentro de esta cronología que planteo en mi tesis doctoral, 4 momentos conceptuales dentro de la historia conceptual de la economía política. Un momento global, digamos, donde hay una cierta institucionalización, circulación a partir de vectores atlánticos de este concepto de economía política en el siglo XVIII. Pienso, por ejemplo, en las sociedades económicas, las sociedades de amigos del país, la circulación intensa entre tratados, cartas por parte de estos agentes. Un segundo momento que sería el momento de acuerdos, donde habría una cierta planificación y proyectismo sobre el concepto de trabajo a partir del lenguaje de la economía política, igual en el siglo XVIII. Un cuarto momento que sería el momento sociotécnico, donde se plantean técnicas y argumentos para un futuro comercial dentro del lenguaje de la economía política. Y finalmente, lo que les voy a mostrar a manera de hipótesis y de avance, es un momento crítico, donde hay ciertos límites, ciertos contraconceptos, y lo que les mencionaba un poco, un cierto agotamiento semántico en términos de la economía política, y sobre todo a partir de las técnicas y argumentos que se elaboran desde el lenguaje de la economía política del siglo XVIII y XIX. ¿Dónde podríamos encontrar de manera más clara estos límites y estos contraconceptos a lo que podríamos denominar las técnicas y argumentos sobre el trabajo, sobre la promoción del trabajo, sobre la individualidad del trabajo y sobre el cultivo o el fomento, digamos, de ciertas actividades económicas dentro de la monarquía hispánica entre el 18 y el 19, y luego ya entrado más en el 19, digamos, en México como nación independiente? Considero que lo podemos encontrar a partir del primer socialismo, o el socialismo romántico, el socialismo utópico, según, digamos, las tradiciones historiográficas a partir de las cuales abrevemos, o las discusiones historiográficas a partir de las cuales nos insertemos, ¿no? Dentro del primer socialismo. El primer socialismo lo entiendo como una tradición o como un estilo de pensamiento, un poco en la línea de Mannheim, en este libro clásico de Ideología y Utopía. Y bueno, en México tenemos distintos ejemplares o distintos ejemplos del primer socialismo. Aquí les coloco uno que ha estudiado muy bien Carlos Illades, respecto de Victor Considerant, sobre las 4 cartas al mariscal Bazaine, que ahorita lo voy a retomar un poquito. Y a partir de este lenguaje del primer socialismo, como estilo de pensamiento, me parece que podemos encontrar 2 contraconceptos, o al menos un contraconcepto que es el de peonaje, y una situación, digamos, donde se ve el agotamiento del rendimiento semántico de la economía política, que es la cuestión social que elaboran los socialistas en el siglo XIX. Aquí les coloco alguna historiografía sobre el primer socialismo en México. Les mencionaba un poco el trabajo de Carlos Illades sobre las otras ideas, que es un texto ya clásico, sobre los movimientos obreros, los congresos obreros en México. También un texto que coordina con Andrei, nunca sé pronunciar su apellido, Shelchkov, Mundos Posibles, sobre el primer socialismo en Europa y América Latina. También, digamos, la historia intelectual de México como problema, y recientemente un libro que acaba de coordinar con Rafael Mondragón y Francisco Quijano sobre la utopía y el socialismo, ¿no? Digamos, como problematizando esta asociación entre utopía, socialismo y socialismo romántico, etc.
Digamos, en el ámbito internacional, saliendo un poco también del contexto historiográfico mexicano, tenemos el trabajo en curso de Matías González, de socialismo a socialismo, socialismos, to socialism, de ida y vuelta, sobre la historia interconectada del socialismo. También, digamos, en el ámbito francés, más en el campo de la sociología, tenemos los trabajos de Carcenti y Cyril Lemieux. Y, bueno, digamos, en el ámbito inglés, también conectando un poco con el mundo francés, este libro de Julian Wright sobre el socialismo y la experiencia del tiempo. Tenemos también otro tipo de trabajos historiográficos en México. Los de Clara Lida, por ejemplo, son ejemplares en ese sentido sobre la interconexión entre el socialismo, la Comuna del París, digamos, los ecos de estos movimientos sociales y políticos en el campo mexicano e intelectual, ¿no? Bueno, entrando en materia, la cuestión social, digamos, puede observarse a partir, como mencionaba también Miguel, digamos, sobre la recuperación sobre la prensa escrita. La cuestión social puede observarse dentro de la prensa escrita, ¿no? Digamos, tenemos semanarios como El Socialista, que fueron publicados, digamos, o que fueron órganos de comunicación de los movimientos obreros y, digamos, en México al menos, textiles, campesinos, etcétera, donde podemos encontrar, digamos, expresiones como la dignidad del trabajo, ¿no? Aquí les coloco una cita de Manuel María Romero, que publicó justamente en El Socialista, en julio de 1871, un fragmento que me parece muy interesante. Él menciona que el día en que íntimamente convenció el artesano de la dignidad del trabajo, cuide su conducta y abrigue la convicción íntima de que su arte es una rueda imprescindible de la máquina social, de que él presta servicio a sus hermanos dignos de estimación y que debe respetarse a sí mismo para tener derecho de exigir respeto a los demás. Esta cuestión me parece muy interesante, es un fragmento que recupero también en un artículo de Miguel Orduña Carson, que ahorita voy a mencionar un poco más adelante. Me parece muy interesante para empezar a problematizar algunas cuestiones que se derivan del concepto de trabajo que se incluye dentro del estilo de razonamiento o la tradición de la economía política. ¿Por qué? Según Orduña Carson, digamos, a partir de estas denuncias en El Socialista, podemos encontrar que los trabajadores observan tanto burlas y desprecios como faltas de respeto y se ven como unos signos de un modelo social injusto. Estas oposiciones, digamos, o estas identificaciones se hacen desde una retórica moral que defendía la autoestima del trabajador. Y lo que me parece interesante, digamos, como crítica o contraconcepto, digamos, o como los esbozos de contraconceptos a la economía política, es que plantean límites a la esfera pública y la sociabilidad establecida desde los conceptos de libertad e individuo, que forman parte de la economía política liberal. Un poco ya se viene gestando desde el siglo XVIII y ya llega a concretarse en el siglo XIX. Orduña Carson, digamos, quien ha estudiado también los congresos obreros en el siglo XIX, menciona algo bastante interesante. Aquí no les voy a leer la cita completa, pero me parece interesante resaltar la cuestión de la falta de reconocimiento y el atribuir a los sujetos características que son ajenas a su identidad como un acto de violencia e insulto, digamos, de injusticia también. Y también me parece interesante examinar, bueno, resaltar la cuestión de las responsabilidades ciudadanas que estos sujetos se esfuerzan en cumplir, en integrarse a la nación, y no obstante eso, se le trataba con groserías y con desprecio, ¿no? Digamos, con insultos, degradaciones y faltas de respeto, digamos, en sus tratos con otros sectores sociales, según Orduña Carson. Ahora bien, a partir, digamos, de toda esta cuestión social o este clima de la cuestión social, podemos observar dentro ya, digamos, de la tradición del primer socialismo, contraconceptos como el peonaje, según Víctor Considerant. El peonaje, digamos, quienes estén familiarizados con el campo, digamos, historiográfico mexicano, digamos, con la serie de trabajos sobre la historia social en México, el peonaje, digamos, es un concepto, digamos, que designa una institución o que designa una forma de trabajo que, digamos, se sitúa sobre todo en el campo, digamos, en el ámbito campesino mexicano, ¿no? Digamos, que luego se expande también a otras formas de trabajo, me parece que en el ámbito urbano. Este peonaje, digamos, este concepto puede observarse como una institución. Aquí voy a retomar un poco a Considerant, que según los socialistas, los primeros socialistas, es detestable y que es herencia de la codicia y que también
es interesante lo rastrean al menos hasta la herencia colonial mexicana. El peonaje sería, digamos, básicamente una institución donde un hombre pobre proletario, empleado, destina parte de su trabajo corporal, si no es que destina la totalidad de su trabajo corporal, a reembolsar un adelanto que un patrón o que, digamos, un empresario o el dueño, digamos, de una serie de terrenos, un adelanto le presta, digamos, a ese trabajador, ¿no? El trabajo, digamos, sería subyugado a esta institución del peonaje. El peón, dice Considerant, pertenece al acreedor en cuerpo y alma, y a partir de, digamos, de esta identificación, esa institución, Considerant elabora una crítica del trabajo en términos de la economía política liberal. El trabajo, digamos, cuando se trata de instituciones sociales, no se pueden perfeccionar ni se pueden mejorar aquellas cuyo principio es malo, pretendiendo establecerlas o corregirlas. Si no se puede transformar algo radicalmente, hay que destruirlo. Esta crítica del trabajo, a partir de los primeros socialistas, es fundamental porque se empieza, digamos, digamos, el concepto de economía política y el concepto de libertad, ahorita lo voy a explicar un poco más, empieza, digamos, a perder parte de su potencia semántica y su potencia explicativa en términos de la constitución de lo social, de la sociedad. ¿Por qué los futuros del trabajo, digamos? Aquí recupero alguna bibliografía sobre, digamos, la historia del futuro. Jameson es un claro ejemplo. Jameson al menos dice que la utopía, digamos, o la función de la utopía en los estilos de razonamiento, piensa por ejemplo, en la utopía dentro del primer socialismo, es parte de una crítica del presente, ¿no? Digamos, es parte de un impulso utópico. También Juan Pro lo ha examinado bastante bien como una actitud crítica, idealista, radical y esperanzada. Otros autores como Marek Tam y Zoltán Simón, recientemente en 2022, en un artículo en History and Theory, mencionan que las utopías pueden también entenderse como un registro del futuro, o si expandimos un poco esta noción, como un registro de las temporalidades que se quedaron pendientes por concretar, digamos, proyectos utópicos que se quedaron en el camino, ¿no? A partir de esta noción, ¿qué hacen los primeros socialistas como consideran al identificar los límites de la economía política o del trabajo en términos de la economía política? El contraconcepto del peonaje puede entenderse como una crítica a la distribución de trabajo entendida en términos de la propiedad individual, la libertad y de la sociabilidad económica, que son conceptos caros al estilo de razonamiento de la economía política. Si nosotros revisamos los tratados de la economía política, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, mucho, digamos, de la potencia explicativa que ellos emplean es entender el trabajo en términos de libertad y de individuo, ¿no? Además, me parece que uno de los límites que se identifican, digamos, sobre lo que hacen los primeros socialistas, contrario al sentido peyorativo del concepto de utopía, este utopismo socialista funciona como un estilo de razonamiento crítico del capitalismo moderno, digamos, ¿no? Se inserta, al menos en una operación bastante interesante, se inserta dentro de la modernidad el socialismo como un estilo de razonamiento de la modernidad, yo te lo voy a examinar un poco más a partir de la noción de progreso, pero es crítico también dentro de esa modernidad, ¿no? Se cierne como un pliegue crítico dentro del capitalismo moderno. A pesar de estos límites, se registra también una relación temporal distinta entre los componentes de la sociedad, ¿no? Digamos, critica al menos la noción de trabajo como parte de este progreso liberal, o digamos, este progreso en términos de la economía política, y al mismo tiempo se insiste en un razonamiento racial que es parte de la economía política y que comparte, digamos dentro de la modernidad liberal, ¿no? Silvia Sebastiani, por ejemplo, lo ha estudiado muy bien para el caso de la Ilustración y del progreso escocés. Y me parece que también lo podemos observar tanto en la economía política americana como también en el primer socialismo americano. Este contraconcepto crítico de la libertad de la economía política, digamos, el peonaje como identificación de esa institución, puede observarse que en la medida en que se asume en el sentido común que el peón forma parte de los hombres libres temporalmente sometidos a un trabajo, como compensación de los adelantos que se les han hecho y que han aceptado voluntariamente. Y eso me parece interesante examinar, digamos, la noción de voluntad, la noción de aceptar voluntariamente este adelanto y luego subyugarse a una herencia de deudas, a la condición de peonaje, digamos, una condición que es heredada, que es interesante examinarlo, digamos, en términos del trabajo, que es heredada, digamos. Si una familia de un peón adquiere una deuda, los hijos van a estar atados a esa deuda, ¿no? Esta fijación arbitraria de la deuda y la carencia de la facultad de comprar es interesante porque también
es una crítica a la economía política, a la libertad económica de los individuos respecto de las deudas, respecto del trabajo y respecto de las instituciones o los contratos que también acuerdan con sus semejantes, pero digamos, observamos que no, digamos, observamos que hay una fijación arbitraria de la deuda y una carencia de la facultad de comprar, de adquirir objetos y cosas, que es parte fundamental de la economía política liberal. Consideran en las 4 cartas al mariscal Bazaine, no tampoco les voy a leer todo el fragmento, pero habla algo bastante interesante respecto de las viviendas oficiales. Él dice, se trataba de viviendas oficiales donde los peones, que eran hombres libres, según la ley mexicana, y tenían, por lo menos, así lo creo, el derecho de votar como miembros de la soberanía, digamos, a pesar de que los hombres, de que los hombres eran postulados como libres, según la economía política mexicana, digamos, la economía política del siglo XIX, vivían en condiciones de pobreza o deleznables que atentaban contra, vuelvo, digamos, a lo que mencionaba un poco al principio de la exposición, atentaban contra la dignidad, atentaban contra el reconocimiento y atentaban, digamos, o eran parte de estas relaciones insultantes entre las clases sociales dentro del siglo XIX mexicano, ¿no? Digamos, a pesar de que eran hombres libres, a pesar de que tenían el derecho de votar y que eran parte de la soberanía en términos liberales, en términos de la economía política liberal, pues vivían en condiciones bastante deplorables, ¿no? Basta considerar, por ejemplo, este fragmento de Considerant sobre las condiciones de vida, ¿no?, de los peones. Bien, voy cerrando un poco a partir de estas ideas, nuestras intuiciones, porque hay una crítica del trabajo y porque hay temporalidades afectivas dentro del imaginario del trabajo del primer socialismo. Mencioné un poco, digamos, que el penaje era una condición de las masas y clases trabajadoras de México, a partir de lo que expone Considerant, de lo que considero que también con un contraconcepto crítico de la economía política, y el peonaje, digamos, dentro de la identificación de estos primeros socialistas, puede observarse también a partir de 2 ideas, el peonaje efectivo y el peonaje virtual, que son parte de la transmisión o la condición del peonaje, cómo se transmite la condición del peonaje dentro de la sociedad mexicana y las consecuencias del mismo. Esas transmisiones se dan por contacto, y es aquí donde entra también una suerte de, si lo podremos denominar así, como una teoría de los afectos, una teoría de las afectividades, que forma parte también de las teorías de la sociabilidad mexicana, según estos primeros socialistas, y también, digamos, forma parte, digamos, de lo que les mencionaba un poco, de la crítica que hace Silvia Sebastiani digamos, a los conceptos modernos de ilustración y progreso, digamos, una crítica que es a cierto punto racial. La transmisión por contacto, que es parte del peonaje, consiste, digamos, en lo que Considerant observa como el primer sistema, como un peonaje efectivo, se comunica al segundo, el peonaje virtual, a partir de estados morales, ¿no? Es interesante también observarlo aquí, como conductos cargados de electricidad, que se transmiten entre cuerpo y cuerpo, ¿no? Comunicación por contacto. Esta crítica también observa la descomposición del cuerpo social, que es, ya me parece, hasta cierto punto, un punto común dentro de los primeros socialismos, donde observa que el peonaje forma parte de una acción desmoralizante, emasculante, donde también entra una dimensión de género, ¿no? Y corruptora del peonaje, que envicia a los individuos donde se ejerce su yugo, y también a la clase a la que padece, ¿no? Y también, digamos, dentro de esta crítica de la economía política, observamos toda esta teoría de la sociabilidad mexicana, ¿no? Digamos, es interesante también cómo consideran dentro del diagnóstico del peonaje una forma particular de asociación mexicana, ¿no? La facilidad con la cual se ponen de acuerdo, digamos, el reconocimiento de los errores, las ideas de justicia, consideración hacia los demás, digamos, y en general se considera mexicano al peón mexicano como un hombre justo a partir de esta forma de sociabilidad, ¿no? Sin embargo, todo esto se hace para examinar o para identificar problemas para el progreso moderno, ¿no? Digamos, mencionaba un poco que la economía política y el primer socialismo forman parte de esta idea del progreso moderno, pues los primeros socialistas identifican estos contraconceptos como el peonaje como una forma de problemas para llegar, digamos, a un estado benéfico para el resto de la sociedad, ¿no? Estos problemas se basan en la formulación jurídica y estatal del peonaje, ¿no? Digamos,
no hay una formalidad del peonaje como institución social o jurídica dentro de la economía política. En todo caso, digamos, es casi parte de derecho jurisdiccional o al menos como usos y tradiciones, digamos, dentro de los contextos locales que se observan, digamos, en el campo mexicano. Hay una herencia hispana del peonaje, ¿no? Digamos, que forma parte de la caridad para el indio, caridad que según estos primeros socialistas no sirvió más que para blanquear el sepulcro de los indios, ¿no? Al mismo tiempo, estos problemas se observan dentro de la industria de las naciones, que es al menos, es interesante también la crítica de los primeros socialistas, forma parte de un interés vulgar e inmediato. Consideran, por ejemplo, observa que la industria no puede más, generalmente que permanecer en un estado de estancamiento vergonzoso y fétido, mientras el contratista tenga a su disposición el trabajo envilecido que le suministra el peonaje, ¿no? Digamos, el peonaje sería un obstáculo para esta industria de las naciones, toda vez que forma parte, digamos, de intereses vulgares e inmediatos por la obtención de beneficios para el hacendado, digamos, en el campo, o también para el propietario de los medios de producción, en el campo, bueno, en el caso de las ciudades, ¿no? A partir de todo esto, observo, digamos, que en este momento crítico de la economía política, hay límites o hay algo por examinar, ¿no? Digamos, 3 preguntas del análisis por realizar en ese sentido serían cuáles son los límites de estos marcos sociales y del valor establecidos por la economía política liberal, qué noción de libertad se postula dentro de esos momentos críticos de la economía política, ver si hay algún concepto distinto de libertad o digamos dentro del contraconcepto del peonaje, si hay alguna otra vía para la historia conceptual de la economía política desde la circulación transatlántica del socialismo, ¿no? Digamos, más allá, digamos, de la circulación entre la Comuna de París y, digamos, las tradiciones socialistas en México, más allá un poco de Plotinio Rodacanati, ¿no? Digamos, que sería como la pieza fundamental, el personaje fundamental o iniciático, digamos, del socialismo en México, y ver si hay algunas temporalidades que corren debajo de la utopía crítica del primer socialismo en términos del trabajo, ¿no? Yo me pregunto si había una temporalidad afectiva, digamos, considerando la cuestión de la conexión o la comunicación entre el peonaje virtual y efectivo, pero digamos, es una hipótesis por comprobar o, digamos, o por contrastar. Aquí les coloco alguna bibliografía que revisé, digamos, a lo largo de la presentación y también del planteamiento de estos problemas. Y bueno, no me queda más que darle las gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniel. No sé, creo que no tenemos razón de No, 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 Víctor no. Podemos comentar y discutir estos trabajos y dar un tiempo más para ver si se conecta. Claro, él podrá ingresar y de pronto puede presentar o se lo podremos de pronto acomodar en otro momento. Bueno, mi función aquí en realidad es ser moderador. No hubo, digamos, como trabajos anteriores para poder, digamos, como asimilar con profundidad la riqueza de ambas presentaciones. Así que no voy a hacer muchos comentarios, pero sí quizás, digamos, soltando más bien a modo de reacción, pues de pronto un conjunto de preguntas que puedo poner sobre la mesa para que otros la retomen, quizás la profundicen y la enriquezcan. Tenemos 2 presentaciones, como dije, muy enriquecedoras de perspectivas, digamos, algo diferenciadas, pero donde quizás en términos de tiempo, si se quiere, coinciden en el comienzo de unas grandes transformaciones, en ese auge y fortaleza que empieza a tener el espíritu del siglo y que buena parte de lo que la constituye, aunque no necesariamente elaborada, por lo menos no en el sentido que lo hiciste, Miguel, pero sí está, en todo caso, esos dinamismos de la economía política, tanto dinamismos que ocurren propiamente en el proceso de la economía como en los debates y argumentos en torno a la economía, los límites de la economía, los límites morales, los límites políticos, los límites sociales de ese análisis económico. Creo que hay un cierto entronque, una sintonía de ambos trabajos. El trabajo de Miguel está mucho más vinculado a lo que tú dudas en llamar esto un concepto sociopolítico, señalas como quizás no cumple con lo que llamaríamos los requisitos tradicionales si quisiéramos ser como ortodoxos
¿verdad? De esos conceptos sociopolíticos, pero que ciertamente es un entramado significativo que articula, vehiculiza, quizás incluso es un escenario para muchos conceptos sociopolíticos absolutamente fundamentales en esa mitad de siglo. El espíritu de siglo aparece entonces asociado a tres variables que tú mencionas: una opinión avanzada, crítica, un avance de la civilización, ¿verdad? Y finalmente la panacea para la incertidumbre de los tiempos. Me pareció entenderte, digamos que esos eran los tres elementos. Adicionalmente, dota ese espíritu del siglo, dota de un carácter general al movimiento histórico. A mí, y lo vinculas, creo que de manera muy interesante, con debates en torno a democracia, a libertad, pero fundamentalmente en clave de las necesidades de los pueblos que deben, en el devenir histórico, deben entonces ser satisfechas. Me parece que yo te quisiera, digamos, tú haces la conexión bien con De la Rosa, estableces cómo este es un debate, digamos, mexicano. Primera pregunta sería si es un debate que has visto en otros lugares hispanoamericanos o de otro lado. Me parece que la respuesta es, ¿verdad? Sí, pero ¿en qué sentido hay una singularidad? O, mejor dicho, ¿verdad? ¿Cómo se ubica este debate en los otros espacios? En segundo lugar, resulta evidente, incluso por los registros de la temporalidad, que está señalando que aquí hay una teleología y una filosofía de la historia que está muy fuerte, muy imbricada. Digamos, que es la que está, si quieres, subyace el ímpetu, la capacidad de interpelar de esta, no la llamemos frase, de este entramado que se llama el espíritu del siglo. ¿En qué consiste? Digamos, es simple, estamos hablando, podemos hablar de una filosofía de la historia que le es específica, participa de una filosofía de la historia de otras. En términos de temporalidades, que es algo que me gustaría de pronto que empezáramos incluso a sacar más en estas discusiones, en este seminario, ¿cuál es el tipo de experiencias del tiempo que hace posible? ¿Verdad? Porque es algo que creo que lo acotas relativamente bien en términos argumentales, pero no me queda del todo claro en términos de aquello que hace posible para, como forma de vivencia de una temporalidad. Y finalmente, digamos, para cerrar aquí este conjunto de preguntas, dos cositas. La primera es la temporalidad inicial me queda relativamente clara de tu planteamiento, pero no me queda muy claro el alcance, es decir, hasta dónde es un momento, supongo, por lo que puedo ver, donde incluso la oposición entre liberal y conservador aparece matizada. Quiero decir con eso que hay un cierto optimismo. El espíritu del siglo abre un horizonte en el cual el consenso parece ser ese cambio. La diferencia es que evidentemente la disputa es sobre qué significa ese cambio, pero parecería haber un optimismo en términos de qué se puede lograr en función de ese espíritu de siglo, es decir, cómo nos vamos a ajustar ahí. Pero entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo, digamos, diagramas creo que con relativa claridad aquello que es el escenario de disputa, pero no hasta cuándo eso resulta relativo, ese escenario, ese horizonte que se abre, y si hay algo que digamos que hace que finalmente acabe, ¿verdad? ¿Por qué lo sigue? No, yo sé que eso de pronto queda por fuera de tu investigación, pero un poco como para señalar, ¿verdad? ¿Qué lo hace posible? ¿Qué lo hace también en algún momento hace que, digamos, deje de ser efectivo? Y en cuanto a Daniel, me parece, el programa de investigación me recordó una discusión que tuvimos por allá en el 2009, 2010, no recuerdo, creo que estaba Pablo, Fabio también, si no estoy mal, no sé si era en Bilbao o en Madrid, en el cual hablábamos con Jesús Astigarraga, hablábamos acerca de la posibilidad de formar un grupo de investigación en torno a historia intelectual de la economía política. Y se notaba siempre, digamos, la importancia, la centralidad de ese vacío, lo necesario que era, pero digamos ha sido difícil articular un grupo de investigación, una línea de investigación más bien que desarrollara. Entonces, cuando tu presentación a mí me entusiasma mucho, me parece que es absolutamente pertinente, necesaria, y bueno, la celebro. Me parece muy interesante esos 4 momentos
conceptuales que señalas, creo que organizan un conjunto de debates. Daniel se nos enfoca, aunque no lo dices, digamos, explícitamente, pero te enfocas en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente en la década de los 70, 60, finales de los 70 y principios de los 70, cuando ya la economía política ha sido, digamos, apropiada y ya se, digamos, no es un objeto de impugnación tan directo, sino más bien es un objeto de elaboración y así lo planteas. Yo, en ese sentido, particularmente en función de lo que tú llamas los conceptos sociopolíticos de oposición, a mí me parecería que, yo no sé, seguramente lo has estudiado, es decir, tú hablas de tu tesis doctoral, no la conozco, me encantará leerla en algún momento, pero me parecería que sería muy importante establecer ese momento previo, cuando la economía política, si bien aparece en el escenario, estoy hablando de finales de los 30, principios de los 40, si bien aparece en el escenario, si bien hay suficiente competencia en torno a lo que llamaríamos economía política, eso mismo que se llama economía política no está definido. Es de hecho un campo contencioso por definirse, y un campo contencioso además que no se define exclusivamente en términos técnicos económicos, sino también en términos morales, en términos sociales, en muchos otros términos, y la riqueza y la potencia de ese momento, así como las fronteras confusas, aparecen en este momento un poco, digamos, menos evidentes. Entonces parecería que fuera un debate que ya está, por decirlo así, que encaja, que cae dentro de un campo ya diagramado. Pensaba, por ejemplo, aquí donde están los belgas, los economistas católicos, que son fundamentales. Si no estoy mal, hay un manual de economía política publicado en Santiago de Chile. En este momento no recuerdo cuál es el nombre, pero que, digamos, comparte ese espíritu técnico, pero sus supuestos sobre lo que es la economía política entran en debate digamos, con la línea no solo de Smith, estoy hablando de Siege, perdón, de Say, digamos, de los manchesterianos, hay unos debates muy fuertes, y eso aquí parecería simplemente no figurar. Para retomar algo que tú también señalaste, es los contraconceptos no solamente en función del socialismo utópico, ¿verdad? No solamente son contraconceptos de una tradición, sino que dentro del mismo campo hay una heterogeneidad enorme. Pero a mí me hace falta un poco como que llenes eso más allá de la clásica diada entre capitalistas, digamos, entre economía política clásica y los socialismos utópicos. Creo que ambos campos son por una parte muy heterogéneos, que los matices del arco es enorme y que fundamentalmente la cuestión del trabajo, la cuestión de la ganancia, la cuestión de la dignidad son el honor, la dignidad son todos vocabularios que no son ajenos a esas discusiones, sino que están en el centro de esa discusión misma y por eso me parecería fundamental. Igual con el socialismo hay socialismo católico, hay socialismo, ¿verdad? Es decir, igualmente muy heterogéneo que valdría la pena recuperar, sobre todo para entender. Finalmente, en términos de la discusión, me llama la atención que la discusión parece todavía muy mediada por la recuperación o la interlocución de actores franceses y sus, digamos, traducción al contexto mexicano, traducción, ¿verdad? Y apropiación, o en el caso de Constant, más su su interpelación, ¿verdad? A través de un... Entonces mi pregunta en ese sentido es la siguiente. Primero, ¿esto es un discurso especializado de un circuito pequeño o es algo que está permeando amplias capas sociales? Hay traductores en talleres artesanos, hay discusiones. Y tercero, hay una modificación de esa mirada en función de actores que están pensando el problema desde México y para México. No en función de un autoctonismo, sino en función de localizar y tratar de comprender cuál es la potencia propia de esa interlocución. Lo dejo ahí, abrimos a discusiones. Supongo que, Fabio, no sé si prefieres que tomemos ya 10 preguntas o que hagan una primera ronda y después regresen. ¿Cómo quieres que continuemos? En realidad podemos hacer los dos mecanismos. Me parece que has hecho una cantidad de consideraciones que ameritan que las... No, me parece no, que está bueno que las respondan o que las retomen, a menos que haya alguien que quiera
en esta misma línea que vos planteaste, agregar algo para enriquecer la discusión, si no me parece que tienen como bastantes elementos. Aprovecho para hacer un comentario, me acabo de comunicar con Víctor Samuel que tuvo un inconveniente, y hicimos un pequeño trueque, va a estar en la mesa posterior, y después del diálogo que tendremos ahora, Maísa va a adelantar su exposición de la tarde. Ah, Para, perfecto. Muy bien. así no nos quedan huecos grandes ni se extiende demasiado, así que le agradezco mucho, Maísa. Y me parece que lo mejor es eso, que Miguel y Daniel ahora responden y después nos tomamos unos minutos más para continuar la discusión. Muy bien. Me parece perfecto con el cualificativo que hizo Fabio. Si hay alguien que quiera, digamos, en esa misma línea de lo que se planteó, por lo menos señalar algo bien. Si no, le damos la palabra a Miguel y Daniel. Pero vamos a poder después hacer intervenciones después. Bien, bien. Sobre estos Sí. dos papers, ¿no? Sí, Vale, vale. sí, esa es la garantía. Muy bien, pues nada, entonces Miguel Perdón, una sola aclaración al respecto de lo que preguntó Pablo. ¿Nos podemos tomar, o sea, hay hueco en el medio entre las dos mesas también para tener una cierta flexibilidad en la posibilidad de tomarnos unos minutos más, y no hay ninguna necesidad de terminar en el horario estipulado, podemos tomar también unos minutos más? Así que la idea es que podamos discutir todo lo que tengamos que discutir, ganas de discutir, que sea, ese es el propósito. Así que sí. Muy bien. Miguel, ¿quieres empezar entonces? Muy bien, cómo no. Pues muchísimas gracias por tus comentarios, Francisco, bastante ricos, sugerentes. Primero, la cuestión de que si este concepto aparece en otros lugares, pues bueno, de entrada se puede ver que en España y en otros lugares lo desconozco y valdría la pena revisarlo. Bueno, como indicio, pues, hay algunos trabajos, pues está por ahí un libro que ya tiene sus añitos que publicó la doctora Clara Lida, acá del Colegio de México, donde ve la recepción de las revoluciones de 1848 en Iberoamérica, y los referentes son parecidos. Entonces ese es un trabajo así como para irle revisando en qué otros lugares. Yo supongo que es el tipo de conceptos que sorprende la forma tan compartida en que aparecen en distintos escenarios. Bueno, esto se debe a la circulación de la prensa. Entonces, yo imagino que sí. Hay una filosofía de la historia detrás, a partir de estos elementos que tú identificaste como una teleología, efectivamente. ¿Cómo denominarla? Yo desde hace tiempo pues me resulta, para no entrar en muchos detalles, esta categoría que tienen por ahí Chris Lorenz y su equipo de trabajo como una, en términos incluso un poco ramplones, pero funciona como una filosofía hegeliana de la historia, aunque no es propiamente de Hegel, pero bueno, entendemos que es la idea de progreso, que es un movimiento general que abarca a todas las naciones y que hay una carrera entre ellas en las cuales algunas se adelantan más, no van acompasadas, algunas tienen retrasos, y entonces es responsabilidad de los estados y de los gobiernos tratar de encontrar el motivo por el cual se van atrasando. Pero sí es una visión efectivamente completamente teleológica hacia un futuro de mejores condiciones de vida, de progresos continuos. Tanto en la explicación de Martínez de la Rosa como en algunos de los periódicos mexicanos, esta noción de las necesidades, así como tú dijiste, este círculo, bueno, más bien esta línea continua se avanza, se manifiestan determinadas necesidades sociales. El espíritu del siglo entonces entiende o se manifiesta a través de actores políticos en el sentido de que tienen que ser satisfechas, y una vez alcanzadas surgen nuevas necesidades que tienen que ser alcanzadas. Entonces aquí hay pues toda una visión de progreso, mejoras continuas, cuyo desenlace, como decía Koselleck, que en lo que él encontró sus lecturas de la Ilustración alemana, no está vislumbrado, queda como un futuro completamente abierto. En Martínez de la Rosa, yo creo que esta es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cómo se explica la disparidad en los progresos, ¿no? Ya Koselleck la manifestaba con una pregunta pertinente, y cuando uno va a estudiar estas cosas, llama la atención cómo los actores de la época lo respondían, cómo explicaban la disparidad de progresos tanto entre naciones como entre áreas particulares, ámbitos particulares de la vida nacional, donde en algunos hay grandes progresos, en otros no se nota tanto
Martínez de la Rosa, una de las cosas que me llamó es la atención es que también tiene como que la vista puesta en aquello que consideras las naciones menos aventajadas. Y en el caso de los mexicanos, yo creo que sí se asumen en ese momento como una nación que tiene retraso con respecto a realizaciones que ya se están viendo en Estados Unidos, sobre todo, y en Europa, aunque en algunos discursos liberales el solo hecho de mantenerse como república ya es una muestra de que van incluso más avanzadas en el tiempo que Europa. Hay un famoso liberal mexicano, Mariano Otero, que ya en 1840 enarbola un discurso, era un orador brillante, según los testimonios, en el Congreso de la República, donde dice, América va ganando la carrera del progreso sobre Europa, porque allá siguen con sus monarquías y nosotros somos orgullosas repúblicas. Claro que en otras lecturas y en otras manifestaciones se entiende que tanto tecnológicamente, económicamente y moralmente, algunos lo señalan, todavía no se avanza tanto. Ese punto de cómo se da la explicación a estos desfases relativos entre naciones y entre ámbitos internos de la nación, cómo lo responden los actores del momento, se me parece que es un punto sumamente interesante que hay que estar siguiendo. Sí hay una concepción teleológica, pero también la necesidad de entender por qué hay desfases, hay interrupciones, y los liberales mexicanos que están echándole porras, como decimos acá en México, a los republicanos en Europa, dicen, no hay problema. Ahorita está Luis Napoleón Bonaparte. Fue disuelta la Asamblea de Frankfurt. Se detuvo el movimiento, pero no hay problema. A la larga, sí vamos a avanzar hacia la democracia y hacia la república. Así así es el sentido de la evolución de los hechos. No se puede avanzar sin sufrimiento, sin aprendizajes, sin experiencias dolorosas y a la larga se pondrán. Entonces, esos serían como que los elementos que yo veo comunes entre todos estos autores, sentido de progreso, pero que se tienen que formular respuestas para explicar en el momento mismo de los hechos por qué las cosas a veces no progresan o a veces retroceden de acuerdo a los parámetros en los cuales se había fijado tal visión teleológica o las metas que se querían alcanzar para manifestar que se estaba viviendo determinado progreso. ¿En qué experiencias del tiempo se basa? Esto está sumamente interesante. Esta también es una pregunta siguiente, que cuando se hacen comparaciones entre América y Europa, yo creo que aquí viene también, nos resuelve un poco otra observación coselequiana, en el sentido de que toda experiencia tiene siempre un componente de vivencia externa, no solamente la propia, sino que siempre tiene un componente de vivencia externa. En las apreciaciones de construcción de la experiencia nacionales, siguiendo un poquito con atención, uno encuentra que en cierto aspecto, la construcción de la experiencia tiene esta dimensión de vincular a todo lo humano. No sé si me doy a entender bien, pero cuando se habla de que el progreso, claro, estamos viviendo el progreso y tenemos evidencias de que estamos progresando, los autores, en este caso los mexicanos, recurren a experiencias y a evidencias que sustentan su concepción de que existe progreso, propias y en cierto sentido también otras ajenas. Precisamente esto que está pasando en Europa es en algún momento se inserta en los discursos para ponerlo como evidencia de que se está avanzando. Pero la construcción de la experiencia creo que tiene que aludir también a evidencias más cercanas. Y aquí son diversas, como lo ve cada bando. Los liberales, el solo hecho de que se haya alcanzado la independencia mexicana y que se haya mantenido 20 años vigente una república ya es muestra, evidencia de que han alcanzado progresos a la nación mexicana. Entre los liberales mexicanos había distintas facciones, típicamente conocidas los puros y los moderados. Del lado de los moderados y del lado de lo que sería llamado el Partido Conservador, la evidencia no es tan clara. No es tan clara. Lucas Alamán proyecta sobre el periódico El Universal la concepción de que el sentido de que lo que se ha experimentado en términos de temporalidad ha sido más bien retroceso. Cierto, han llegado algunas mejoras tecnológicas, pero en los ramos de la administración pública es un desastre.
como vida política también es un desastre. Entonces, creo que en conjunto, ya con esto terminaría, me hace pensar que la experiencia del tiempo que están viviendo se basa mucho en lo que ven en el exterior y que se presenta como promesa de algo que se puede alcanzar si se ponen las cosas en orden al interior. Pero la misma posibilidad de debatir públicamente, este espacio público que se ha abierto, creo que también resulta una evidencia de que hay progreso y constituye parte importante de la experiencia de temporalidad. Un campo para reflexionarle más, hay que reconocerlo. ¿Y qué representa la última cuestión que presentabas, Francisco? ¿Qué es lo que efectivamente a través de este concepto se está viendo y hasta en el debate entre liberales y conservadores? Y preguntabas tú, ¿hasta cuándo se sigue haciendo efectivo las cosas que se articulan en este entramado entre los miembros de esta clase política, ¿verdad? Dos cosas bien interesantes. Esta me gusta mucho y varias personas ya lo percataron. Hay una cuestión de disputa por los nombres. Estos del siglo XIX, que aquí aparecen como grandes liberales que aplauden los avances de la democracia europea, en esta misma época hacen una reflexión, me parece que por ahí debe haber sido Guillermo Prieto o Manuel Paino, donde dice: esos amigos de Lucas Alamán, que se están haciendo llamar conservadores, nos robaron el nombre. Les gusta mucho el concepto de política conservadora, les gusta muchísimo. Si nosotros, los que ahorita nos hacemos llamar liberales moderados, nos debimos haber llamado conservadores, porque esta definición de que el conservadurismo es un tipo de política que armoniza progreso con conservación del orden y de lo mejor que había dejado los años anteriores, les encanta. Creo que hay muchos manifiestos de admiración hacia esto. Entonces, y dicen, esos que se llaman conservadores ahorita en realidad son monarquistas encubiertos. Entonces es un momento también de redefinición de varias cosas y hasta dónde llega o cómo se ven estas cuestiones. Hay un vínculo muy claro hacia el futuro que vale la pena estar diseccionando en términos de lenguajes políticos, que es el ascenso del positivismo. En México se identifica claramente que ya el gobierno de Porfirio Díaz, el régimen que comienza en 1877, adopta de inmediato las banderas del positivismo y ya desde el término de la invasión francesa en 1867, las élites lo abrazan por completo, el positivismo, con su consigna de orden y progreso. Durante todos estos años, las décadas de los 40 y de los 50, las alusiones de la combinación orden y progreso aparecen por todas partes y cada vez son más escritas y más manifiestas. Entonces estamos viendo a una élite política que, salvo ese sector de los liberales radicales o exaltados y que abrazarán cuestiones sociales como las que nos presentó ahorita Daniel, yo pensaría de forma temprana, obviamente, Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, salvo ellos, pues la gran mayoría de la élite política va cada vez encaminándose más hacia una definición de la política y de su concepción del tiempo histórico en términos de el equilibrio entre orden y progreso. Hasta ahí le dejaría, pero... Muy bien, Miguel, y vamos a dejar también para que, claro, y vamos a dejar también el tiempo para que otros puedan preguntar y comentar. Daniel, Sí, ¿tienes ya, superaste tus problemas de conexión? sí, me parece que ya. Listo, Una disculpa. Bueno, muchas gracias por los comentarios, Francisco. Empezando, digamos, por la mención de Astigarraga, que es una referencia que me faltó incluir en la exposición, digamos, es como el estudio de la economía política en el siglo XVIII y me he basado, digamos, en muchos trabajos para problematizar algunos puntos de la investigación doctoral. También agradezco mucho los comentarios que me haces, sobre todo en términos de ir más allá de la diada entre economía política liberal y lo que también podríamos denominar como una economía moral dentro del socialismo, ¿no? Digamos, dentro de los primeros socialismos. Y respecto de la cuestión, digamos, de la pluralidad de posiciones dentro de
de ambas tradiciones intelectuales o digamos de ambas tradiciones políticas. Me parece que también sí, falta un poco, digamos, me falta un poco examinar estas cuestiones. Empezando también por la pluralidad de socialismos que hay dentro, digamos, de lo que se denomina como el primer socialismo, ¿no? Me parece que cada socialismo, digamos, tiene particularidades específicas, más allá también de la interacción con los autores franceses, de la traducción y apropiación y también la interpelación, la discusión que tienen los socialistas de aquí con los autores franceses. Me parece que hay particularidades que son innegables, ¿no? Digamos, por ejemplo, el primer socialismo, digamos, de Saint-Simon, en Francia, se basa, digamos, bajo un régimen industrial o bajo lo que podemos denominar un régimen industrial, un régimen tecnopolítico, se quiere ver así, ¿no? Y lo que se van a encontrar los primeros socialistas aquí en México va a ser con un campo mexicano, digamos, con una situación agraria bastante, digamos, atrasada, digamos, en términos de la época o en términos del progreso de la época, ¿no? ¿Qué problemas van a tener, digamos, estos primeros socialistas al encontrarse con la cuestión del campo mexicano, digamos, con la cuestión de los textiles, con la cuestión de los movimientos obreros, o digamos de los gremios que tienen particularidades específicas dentro del horizonte mexicano, ¿no? Pues bueno, una de esas particularidades me parece es que van a identificar a partir de, y aquí me parece que intercalo con la segunda pregunta que me hacías, Francisco, sobre la modificación de la mirada en función de los actores, pues van a examinar la cuestión del peonaje o la cuestión de los primeros socialismos a partir del peonaje, a partir de una cierta mirada externa, ¿no? Digamos. No lo van a examinar tanto, me parece, en función de lo que se consideraba como una institución del trabajo dentro del campo mexicano, sino lo van a examinar a la luz de otros contextos. Consideran, por ejemplo, lo examinan a la luz de una trayectoria bastante interesante desde Francia, Estados Unidos, su exilio en Estados Unidos, y a partir de sus contactos con el campo mexicano, digamos, o con el contexto mexicano, va a escribir esta serie de cartas o esta serie de tratados, digamos, de cartas, mejor dicho, de cartas a Mariscal Bazaine, ¿no? Otro tipo también de cartas o de documentos van a ser escritos, que me falta examinar, digamos, en ese sentido, y también otras formas, digamos, textuales, ¿no? Digamos, la prensa escrita es un ejemplo de ellos, van a examinar esto. Lo interesante, digamos, vuelvo, digamos, a la pregunta de la mirada, me parece que dentro de la tradición del socialismo hay una suerte de, no quiero decirlo así, pero me parece que sería interesante verlo así, una suerte de internacionalismo respecto de los problemas en el campo mexicano, digamos, en el campo del trabajo mexicano, porque se examina a partir, digamos, de la lectura de la interacción con las tradiciones francesas, con las tradiciones de otro tipo de contextos socialistas, y se van a examinar, digamos, a partir de esa interacción, se van a examinar los problemas locales, ¿no? Cosa que me parece, y aquí vuelvo a lo que me mencionabas un poco al principio, cosa que me parece que hasta cierto punto está ausente, digamos, dentro de este momento de la economía política. Y lo digo en el siguiente sentido. Ciertamente para este momento, este campo, digamos, este campo en competencia por la definición de la economía política ya está asentado hasta cierto punto. Me parece que en este momento esas definiciones ya están dadas y prueba de ello es que ya tenemos manuales o cursos enteros de economía política ya en el siglo XIX mexicano, ¿no? Digamos, se traducen autores o manuales de economía política francesas, pero también ya hay una cierta, digamos, institucionalización de la economía política en la medida en que ya empiezan a haber cátedras sobre economía política, ya empieza a haber como este saber de manera más puntual o más concreto de instituciones económicas, ¿no? Cosa que antes, digamos, en el siglo XVIII, apenas, como bien estudia Jesús Astigarraga, apenas va en expansión digamos, con la formación de sociedades económicas, amigos del país. Luego, digamos, como también lo estudia José María Portillo, Valdés y Romina Zamora en el caso de Tucumán, hay un cierto debate, digamos, un cierto intersticio entre lo que se entiende como o economía, digamos, como el saber de la casa, el saber doméstico, y luego la economía política como un saber ya más de carácter público, de carácter, si se quiere ver así, gubernamental, ¿no? Y que va a acompañar a los procesos de independencia, digamos, a la revolución de independencia hispanoamericanas, ¿no? Que es algo que me parece bastante interesante también y que sería, me parece, no sé hasta qué punto, no se ha examinado mucho el proceso de constitución de las repúblicas a partir de la economía política como un saber
tanto político como económico y como moral, ¿no? Y también como constitución de las sociedades, de las nuevas sociedades hispanoamericanas, ¿no? Sociedad civil también es un concepto que aparece por ahí en ciertos momentos. En ese intersticio, digamos, entre los debates de la economía y la economía política, me parece que hay otro momento conceptual que no he examinado y que me parece que sería interesante, porque es donde se empieza a sedimentar, o empieza ya a adquirir potencia, digamos, la economía política como un campo ya constituido a partir de técnicas morales, sociales, ¿no? A partir de lógicas de sociabilidad específicas, y donde van a ingresar, digamos, los contraconceptos de la provenientes, digamos, de los primeros socialismos. También sería interesante ver si hay contraconceptos dentro de la economía política respecto digamos, dentro de su margen de acción, ¿no? O dentro de su campo, de su tradición intelectual. Donde van a ingresar estos contraconceptos es a partir donde examina, digamos, la segunda mitad del siglo XIX, digamos, con esta acuñación de la noción del peonaje. Seguramente habrá otra serie de contraconceptos sobre la economía política y sobre la libertad económica, la libertad individual, a partir de la cuestión del trabajo, a partir de la cuestión de la libertad de asociación, o quizás también la cuestión de las afectividades, que digamos, es un campo que también sería interesante examinar. Y aquí toco la primera pregunta que me haces, fui un poco en orden inverso. La primera pregunta sobre los discursos especializados o, digamos, su distribución en capas sociales dentro de la sociedad mexicana. Me parece que para este momento ya, digamos, no es un discurso que solamente se reduce a un campo especializado, digamos, a un campo letrado como sí lo era, digamos, en el siglo XVIII, en las primeras instancias del siglo XIX, ¿no? Que era, digamos, un campo que si bien las sociedades económicas distribuían ese saber a partir de mercuriales o a partir también de distintos dispositivos impresos, sí era, digamos, parte de una república de las letras bastante reducida, ¿no? Hasta cierto punto. En este momento me parece que ya observamos una distribución más amplia, digamos, de las letras o, digamos, del campo letrado, y también observamos agentes intermediarios dentro de las capas sociales del trabajo, ¿no? De trabajadores. Tanto el socialista es un ejemplo de ello, pero también, digamos, agentes intermedios que van difundiendo esta serie de conceptos, esta serie de interpelaciones con otros autores, ¿no? Bueno, lo dejaré ahí de momento, a reserva de que tenga algunas otras cuestiones que apuntar, pero te agradezco mucho los comentarios, Francisco, y los voy a incluir, por supuesto, en la versión final de este. No, Daniel, al contrario, a ti, muchas gracias. Vamos, supongo, Fabio, si te parece que abrimos a un par de preguntas, 3 máximo, vamos a hacer una ronda. Abrimos para que presente después Marisa, pues para que ustedes puedan responder brevemente. Después va a aprender Marisa y supongo que tenemos un poquito de tiempo, pero tampoco tenemos todo el tiempo porque pues... Entonces, bueno, lo que le voy a pedir es que quien tenga preguntas, por favor, saludos a todos los que han ido llegando. Pablo tiene la mano levantada. Pablo, por favor. Hola. Sí, voy a ir directo. Tengo una pregunta, comentario para cada uno de los ponentes. Son muy interesantes las cuestiones que habéis planteado. Para Miguel, yo tengo una pregunta. Yo no he leído, digamos, el trabajo que haces sobre México, pero sí he leído la obra de Martínez de la Rosa. Y lo que es mi interpretación del concepto de espíritu del siglo, que en su momento me ha llamado también la atención cuando hacía mi libro sobre ciudadanía y he trabajado relativamente bastante la obra de Martínez de la Rosa. Te voy a hacer mi visión, ¿vale? A ver cómo tú la puedes coger. Es una percepción más centrada en una cuestión de tipo político, profundo, que obviamente tiene su carga ideológica, de manera que es un término muy utilizado por los conservadores, pero la cuestión es intentar desentrañar qué es lo que están intentando desbloquear o desactivar con un concepto como este. Lo que yo veo en Martínez de la Rosa, que está en otros autores que andan como Martínez de la Rosa entre un pensamiento conservador y digamos, y una orientación hacia la teoría estética, digamos, a la concepción de que en el mundo de las artes está, y el artista
está la producción de la representación del mundo moderno y, por lo tanto, la representación de un orden como el liberal. ¿Y cuál es el enemigo de un orden como el liberal que se quiere establecer o que se desea establecer? La sensación que se marca muy fuertemente en las artes, sobre todo a través, digamos, del imaginario romántico del artista como el representante del pueblo y el político como su contraparte confluyente, los dos juntos formando, digamos, una entente de representantes del pueblo. La idea que está en Alberto Lista primero, y después no es casual que Martínez de la Rosa redacta su texto al comienzo del ciclo liberal segundo, en torno de la sargentada que recupera la Constitución del 12 y con ella, por lo tanto, un imaginario que les puede resultar jacobino. Tenemos esta manera normal de entender el jacobinismo como, bueno, pues una cosa que está ahí, es un tipo de pensamiento ciudadano radical, inspirado en la Revolución Francesa, pero el argumento de fondo es que para este tipo de personajes e ideólogos como Martínez de la Rosa o Lista, lo que hay detrás del doceañismo y de la recuperación de la Constitución de Cádiz y sobre todo de la Revolución Francesa, obviamente, como es el intento de traer la antigüedad a la modernidad. En realidad lo que hay es un temor a la reaparición de un imaginario fuertemente político en las artes y también en la política, de intentar restaurar la ciudadanía antigua en los tiempos en los que ya Constant ha establecido la distinción radical entre la ciudadanía de los antiguos y la de los modernos. El espíritu del siglo es el intento de decir, esto muere en 1791 y no debería haber pasado al siglo XIX. El problema es que ha pasado al siglo XIX y es, en ese sentido, obsoleto, pero el temor, digamos, pero la obsesión, ¿no?, de los liberales progresistas, y detrás de ellos vendrán después republicanos, demócratas, con establecer en el siglo XIX lo que no le es propio al siglo. Porque la idea es, digamos, el doctrinarismo, que Martínez de la Rosa es un seguidor a rajatabla de esa cosa que tampoco se sabía muy bien lo que era, el doctrinarismo famoso, pero ha estado en Francia, ha estado leyendo a todos los autores que giran en torno de la herencia de Constant, y el argumento es, hemos roto con el pasado. La Revolución Francesa fue un bucle del pasado en un presente que no le correspondía. Y de ahí la necesidad de establecer una distinción que afecte al terreno de lo cronológico y al conjunto de las relaciones humanas, en efecto, al todo, espíritu del siglo. Este siglo no es un siglo para que los antiguos reaparezcan en él. No solo no vamos a volver al mundo antiguo, sino que quienes lo reivindican, bueno, y entonces a partir de ahí, claro, se entra en una dinámica compleja, porque después estos mismos conservadores tienen que entender que la palabra del siglo también es democracia. Entonces, cómo insertar democracia ahí es lo que va a producir toda una serie de discursos. Bueno, este es un poco mi comentario, más que otra cosa, a ver qué te sugiere a ti de correspondencia, ¿no? Y en el caso de Daniel, que también me ha interesado mucho su planteamiento y sobre todo la reflexión sobre utopía como caminos de temporalidades pendientes, suprimidas, que no llegan a realizarse, muy interesante. Creo que tu trabajo de reflexión moral sobre la componente y la dimensión afectiva, que yo creo que también implica moral, ¿no?, de la relación libertad-trabajo en la economía política del 19, creo que te vendría bien, por ejemplo, la obra de Barrington Moore, Injustice, que es una reflexión sobre ese mismo terreno y campo, y en un sentido más grande la de Honeth, sobre... Bueno, la tengo aquí apuntada, ahora me vendrá porque se me ha ido, que es lo que quería apuntarte en relación con el argumento de Honeth. Pero mi cuestión de debate con tu presentación tiene más que ver con el marco de una sesión como esta que se interesa por la temporalidad. Y es mi intranquilidad, o por así decirlo, mi no aceptación de una categoría como la que ha funcionado como tu trabajo de referencia en la obra de Gonzalo Capellán. Yo no sé muy bien qué significan momentos conceptuales.
y me gustaría poder admitir que a mí no me convenció el texto de Gonzalo en su momento, y se lo comento, pero no entiendo qué quiere decir eso, a diferencia de, en vez de momento, contexto, o coyuntura, o etapa, que son típicas clasificatorias del tiempo, con las que las ciencias sociales cuentan su propia historia. El concepto de momento, si es como tal un concepto, digamos, la propuesta, ¿no?, originaria de Pocock, tenía que ver con la temporalidad, pero el momento en Pocock es esencialmente, en su libro, una encrucijada altamente política en la que se juega la continuidad de un orden de cosas. La lucha contra el tiempo, ¿no? Yo no veo que la manera en la que Gonzalo lo recupera tenga nada que ver con esto. Y entonces me resulta un poco, lo voy a decir así muy crudamente y así tú puedes argumentar, un poco retórica. Una forma de elegir una palabra para hablar de algo que no tiene mucho contenido. Evidentemente, la economía política como ciencia, desde que arranca, que no es todavía llamada economía política, sino ciencia del comercio, pasa por etapas, bueno, que pueden ser vistas más o menos lineales, que, en fin, que es como tú al final has presentado tus primeras diapos con una estructura de una cronología de etapas distintas en las que priman unas discusiones o unas dimensiones o unas características. Pero yo ahí no entiendo que haya momentos conceptuales. Y sobre todo, un momento conceptual, ¿cómo se distingue de la noción de momento en Pocock? Que tiene que ver con el tiempo, pero en cambio con algo muy separado de la manera en la que Gonzalo Capellán después decidió hacer uso de ello. Es más bien una discrepancia que tengo ahí, a ver si se me convence de lo contrario. Esos son mis... Muchas gracias, Pablo. Fabio, pasa. Bueno, les agradezco mucho, han sido dos presentaciones realmente muy interesantes por todo lo, no solo por lo que presentan, sino por todo lo que abren, como se vio recién, para discutir. En sentido de ser muy breve, o voy a tratar de ser muy breve. A mí una cuestión que me interesa en las dos, aunque de distinta manera, es cómo una aproximación de orden conceptual permite revisar ciertas interpretaciones canónicas de la historia de las ideas o la historia de las ideas políticas. Y hay algo que ya ha sido trabajado, que en el libro que hicimos en Tiempos Críticos aparece, y que Miguel ahora me parece que nuevamente queda en claro, es no necesariamente liberales y conservadores tienen una conceptualización distinta a la temporalidad. En todo caso, tienen distintas formas de considerar cómo se debe incidir en la marcha del tiempo, si se hace más rápido, pero no necesariamente que miran de distinto modo, que comparten una cierta filosofía de la historia, vamos a decirlo así, no pasa nada más muy largo. Dentro de esa filosofía de la historia, lo que se articula son como distintas, digamos, posibilidades de darle un ritmo. Esa es una cuestión, me parece interesante, que está ahí en el. Y en el caso de Daniel, que tiene mucho más separada el discurso de la economía política, digamos, de ese corte que vendría a ser ese primer socialismo utópico, yo me preguntaba si esto no podría preguntarse de un modo similar, pero al interior de la economía política, en este sentido. ¿Qué planteaba, digamos, del discurso de la economía política clásica, digámoslo así, en relación al espionaje? ¿Planteaba algo distinto a lo que planteaba el socialismo? Y ese planteo, si era distinto o igual, ¿implicaba una distinta concepción de la temporalidad que la que plantea el socialismo utópico, en el sentido de, bueno, esto ahora existe, pero está destinado a desaparecer porque será reemplazado por X cosa, ¿no? Entonces, por ahí comparten una concepción de la temporalidad, no lo sé, lo pregunto, ¿no? Por ahí hay sobre una cierta filosofía común, se articulan distintas propuestas políticas y económicas y sociales. Entonces, me interesaba por ahí ver esto, ver esos trasfondos compartidos, que me parece que el abordaje que proponemos conceptual permite dar cuenta con mayor precisión, ¿no?
me callo porque ya es muy largo todo esto. Muchísimas gracias, Fabio. Propongo que tomen un par de minutos cada uno para responder estas preguntas. Podremos retomar algo posiblemente después de la presentación de Marisa para que todos tengamos aquí posibilidad, sobre todo Marisa pueda presentar. Entonces, si quieres, Miguel, empieza. No, pues simplemente agradecer. Oye, qué interesante, Pablo, tu lectura, lo que nos compartes de Martínez de la Rosa. Yo vería acá, en el caso de México, como que, bueno, como en todos los juegos discursivos, el lado liberal pues, retoma, o yo creo que es como parte del fondo común, y lo utiliza para los fines contrarios o contrastantes con lo que había hecho Martínez de la Rosa, aunque no estoy seguro de que venga de la lectura de ahí. Quizás el término sea previo y pero esto que comentas está sumamente interesante y sí, eso se nota. Yo no he leído tan a detalle, me concentré mucho en la búsqueda del sentido del concepto, pero esto yo creo que lo resumes muy bien, la revolución como algo que ya no debería de estar ahí en el siglo XIX, él está afectado por lo de los 30 y le faltaba ver lo del 48. Y pues sí, con lo que comenta Fabio, esa es la cosa, ¿verdad? Es como una secuencia, como una estructura a la que se le ponen distintos momentos, y en el caso de los conservadores, la experiencia revolucionaria, precisamente como la vería un conservador, si es legítimo el término. Luego me gustaría platicar más con Pablo, ya tendremos ocasión, el momento revolucionario como uno ya superado, y para los liberales el momento revolucionario como algo en proceso, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Daniel. No, igual que Miguel, agradecer los comentarios de Fabio y de Pablo. Bueno, sí, la noción de momento conceptual es problemática, ciertamente. Yo cuando revisé el texto de Gonzalo Capellán no me esperaba que esta categoría fuese tan beberiana. Parece que es muy beberiana, digamos, en el fondo de la propuesta de Gonzalo. Y creo que sí, sería interesante poner a discutir con la noción de momento de Pocock, con la cuestión de la fortuna y la conservación de las repúblicas florentinas. Pero me parece que, al menos en la economía política, sí hay un sustrato temporal que atraviesa, digamos, las discusiones, al menos en los momentos que he examinado. Y este sustrato es, al menos en primera instancia, la cuestión de qué hacer, digamos, con la circulación de mercancías y qué hacer con los primeros intentos de globalización en función primero, del progreso, digamos, de la monarquía hispánica respecto de sus propias propiedades, ¿no? De sus propiedades, y luego respecto de la conservación misma de la monarquía hispánica respecto de los problemas frente a otras potencias imperiales. Eso en un primer momento. Luego, en un segundo momento, aquí intentaré responder a Fabio, eh, la economía política ya en el siglo XIX, en la medida en que está inserta, digamos, dentro de una modernidad ya, digamos, a cierto punto ya cada vez más global, comparte mucho también con la cuestión de los socialismos utópicos, y por eso me parecía interesante observar que aparte, aun cuando la crítica del socialismo utópico sobre el peonaje implicase una crítica sobre las condiciones sociales, las condiciones de pobreza y existencia de los peones campesinos y obreros mexicanos, trabajadores manuales mexicanos, al mismo tiempo compartían una noción de la temporalidad del progreso, ¿no? Digamos, la noción de temporalidad propia de la economía política. La crítica consistía básicamente en la noción de individuo, la noción de libertad particular y libertad económica. En ese sentido, quizás hasta cierto punto, al menos en Considerant, ahora que lo estoy pensando, no sé en otros socialistas que me faltaría revisar con más detalle, al menos en Considerant sí sería como una corrección de la economía política desde los presupuestos de la economía política, ¿no? Digamos, entender el peonaje como una crítica a la noción individual de la economía política como lo que tendría que haber sido, digamos, el proyecto utópico de la economía política, la utopía liberal, ¿no? Digamos, en primera instancia. Y en ese sentido me parece que sí comparten una filosofía común, al menos en estos casos, el Considerant. También hay que considerar, digamos, el suelo denunciativo o la tradición y la trayectoria de este socialista, que quizás podría diferir de otros, digamos, de otros, ¿no? Roda Canati podría diferir,
o digamos en el suelo mexicano también podría diferir los autores del socialista, digamos otras manifestaciones o incluso las memorias de los congresos obreros y de trabajadores podrían diferir, digamos, en función de eso, ¿no? Bueno, eso de entrada. Iba a apuntar una cosa más, pero no, se me fue. Entonces quizás lo pueda retomar un poco más adelante. De Pero acuerdo, me Daniel. encantaría platicar con ustedes, digamos, con más tiempo. Seguramente tendremos la oportunidad. Ese es el objetivo.